Sí, ¿se oye? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta convención empresarial de la provincia de Sevilla. Muchísimas gracias a Miguel Rus, buen amigo, compañero de Consejo de Administración en el puerto de Sevilla. Muchísimas gracias también al alcalde de Gerena, un enclave fantástico que requiere que todos los sevillanos pasemos por aquí y disfrutemos de este entorno. También a ProDetour, Rodrigo, muchísimas gracias también. La Diputación de Sevilla siempre colabora con nosotros, con el puerto tenemos muy buena relación y siempre está presente en cualquier acción y actividad que se realiza en la provincia de Sevilla, como debe ser, y haciéndolo muy bien. Así que muchísimas gracias. Y a la Asociación de Empresarios del Corredor de la Plata, nosotros tenemos una vinculación especial también con el Corredor de la Plata. Tenemos una conexión, ahora lo explicaré, una conexión diaria con el puerto de Sines y estamos apostando porque el Corredor de la Plata vuelva a tener una conexión ferroviaria importante. No tenemos por qué pasar siempre por el centro de la capital de España y yo creo que esa conexión, que es una conexión milenaria, pues deberíamos retomarla y potenciarla. Y yo creo que todo este entorno tiene muchísimo que decir en ese empuje. Muy bien, pues vamos a hablar en el día de hoy del puerto de Sevilla. Del puerto de Sevilla, que nosotros lo definimos y nos gusta presentarlo como el mar en el corazón de Andalucía. El mar porque estamos hablando de que es el único puerto marítimo de interior que está a 80 kilómetros, 87 kilómetros de la costa. Es el único puerto marítimo de interior que hay en España y que permite pues traer la mercancía, como bien ha dicho el presidente de la Confederación de Empresarios, en el transporte más eficiente y menos contaminante que tenemos. Y tendríamos que potenciar mucho más esta vía navegable. Estamos en ello, estamos intentando trabajar para resolver todos esos inconvenientes que se nos plantean, pero tenemos que darle muchísimo valor. Ah, se nos ha apagado esto. Ahora, tendríamos que darle mucho más valor a poder navegar por el Guadalquivir para poder traer o sacar las mercancías que se producen aquí. Esta es una imagen que a mí me gusta pararme un rato en ella y expresarla. Ven, está saliendo un portacontenedores, al fondo se ve la puerta del mar, que es la esclusa, y vemos cómo va navegando cargado de contenedores que van hacia las Islas Canarias. Hemos estado en una misión comercial esta semana, desde el lunes hasta ayer, en las islas, en Tenerife y en Las Palmas, junto a empresarios del puerto de Sevilla y con el apoyo de la Confederación. Y efectivamente el 20% del contenedor que va a las Islas Canarias pasa por el puerto de Sevilla. Tenemos una relación muy cercana con las Islas Canarias. Decía que es muy atractiva esta imagen porque pone de manifiesto efectivamente la vía navegable, pero también el trato que nosotros le damos al entorno. En esa imagen veis ahí a la derecha unos humedales. Esos humedales se producen gracias a que extraemos el sedimento del Guadalquivir en los dragados de mantenimiento y en lugar de dejarlo ahí y olvidarnos de él, hemos utilizado las tierras pues, que sirven para la construcción precisamente para eso, las otras tierras que tienen un apoyo fértil para las fincas del entorno también las dedicamos al tratamiento de esos campos y el resto, que es la tierra más fina, la más arcillosa, pues esa la estamos utilizando para hacer ladrillos del Guadalquivir, para hacer arcilla, para hacer ladrillos que nos permitan rehabilitar las naves del puerto. Y además, apoyándonos en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, hemos construido estos humedales, ahí al fondo lo ven, unos islotes, donde favorecemos el anidamiento de aves. Gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo que hemos realizado en el puerto de Sevilla, hemos sido premiados en el año 2020 con el Premio Medio Ambiente de Andalucía. Esta es una imagen de la Puerta del Mar, de la esclusa. La esclusa es una infraestructura carísima, costó más de 200 millones de euros, que financia la autoridad portuaria. Obtuvimos un préstamo del Banco Europeo de Inversiones, lo estamos amortizando, pero todo a costa del presupuesto del propio puerto. Con esto lo que quiero decir es que los puertos no vivimos del presupuesto general del Estado, los puertos tenemos
presupuesto propio y unos instrumentos que son las tasas que le cobramos a los concesionarios que operan por el puerto. Y nosotros, a diferencia de lo que pasa con otros puertos, tenemos que dotar una parte importante de nuestro presupuesto para amortizar y hacer frente a los gastos financieros de esa infraestructura, que no es una infraestructura necesaria para el funcionamiento del puerto. Esa es una infraestructura necesaria para la defensa de la ciudad. Para la defensa de la ciudad por las avenidas, por las crecidas de las mareas o de las lluvias torrenciales. Sin embargo, quien las financia es el puerto. Y detraemos fondos que podrían venir para reducir el volumen de tasas o hacer mayores inversiones para dedicarlo al pago de esa infraestructura. Esta es una de las reivindicaciones de esa singularidad a la que ha hecho referencia Miguel Ruz en su exposición. Esta es una imagen del puerto, aproximadamente 850 hectáreas a escasos 10 minutos del centro de la ciudad, al pie de la S30, al pie de la S40, con una conexión directa con la S40, con una terminal ferroviaria en el interior y siendo el cruce de la relación entre dos importantes provincias, la provincia de Cádiz y la provincia de Huelva, y también todos aquellos que van a hacer una transición desde Málaga hacia el Algarve o hacia Portugal también tienen que pasar por este punto estratégico. Es una zona, bueno, es una imagen del puerto donde a mí me gusta señalar que la relación entre el puerto y la ciudad siempre ha sido una relación pues muy de amor, muy de quererse, pero que en los últimos años, en el último siglo, la ciudad ha ido empujando al puerto hacia el sur. Antiguamente el Guadalquivir discurría por esta zona, que es donde se coloca la feria de abril, por esa zona que se cegó hace justo 100 años y se evitó ese giro hacia la Torre del Oro y se hizo el canal de Alfonso XIII y se hizo la modernización del puerto, porque eso fue lo que verdaderamente le dio un crecimiento exponencial al puerto de Sevilla y la instalación el mismo en los años 50 también de los astilleros que teníamos en nuestra ciudad. Hoy hemos ido cambiando, pero hemos ido desarrollando otras actividades también que antes no había. Por dar algunos datos, tenemos, ya he señalado, 850 hectáreas para hacer todo tipo de actividades. Cuando digo todo tipo, es todo tipo de actividades. Tenemos 30 kilómetros de vías férreas, una terminal ferroviaria con 5 vías en el propio cantil del muelle, 2 pegadas a los buques, 3 debajo del puente del Centenario. Hay más de 100 concesionarios, 200 empresas en torno a la actividad del puerto, 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos relacionados con el puerto. Tenemos 80.000 metros cúbicos de almacenamiento frigorífico, Frigodoc, frigoríficos del Guadalquivir, ahora se llama Portofrío Logistic. Hay también Carbó Batallé, que ahora lo ha comprado Logista. Bueno, en definitiva, una cantidad importantísima de actividad logística, industrial, comercial. Somos la primera zona de actividades logísticas del sur peninsular. Tenemos 200.000 metros cuadrados de naves logísticas. En definitiva, 6 terminales. En definitiva, un nodo importantísimo de actividad comercial, industrial, logística, de todo tipo de las actividades. El tráfico está en torno, el tráfico de mercancías en el puerto de Sevilla está en torno a los 4 millones. Este año hemos tenido un crecimiento importante, un tirón importante de la demanda en cuanto a volumen de mercancías, sobre todo impulsado por los graneles líquidos. Hay mucha demanda de importación de aceite de girasol y también la exportación del aceite de oliva. Las grasas y los líquidos han aumentado muchísimo, pero también la mercancía en general. A esta fecha el crecimiento estimado va a estar en torno al 13% con respecto al año pasado. Y en cuanto a contenedores, que nuestro principal tráfico es con las Islas Canarias, también tenemos un importante crecimiento en este ejercicio que está en torno al 6%. Aunque nuestro puerto compite con puertos hermanos, nos llevamos muy bien con el puerto de Cádiz y con el puerto de Huelva, pero tanto el puerto de Cádiz como el puerto de Huelva tienen una competencia directa con el puerto de Sevilla, también en esa relación con las Islas Canarias. Estos puertos tienen mucha más intensidad en el tráfico de semirremolques, lo que nosotros llamamos el RORO, el tráfico rodado.
que sale por Huelva también y por Cádiz. Y en Cádiz específicamente hay una naviera que es Boluda, que ha conseguido un cliente que es Mercadona, al que le ha puesto a disposición una línea que le llama la Daily Fresh, que es la línea diaria de productos frescos, que le permite llevar al puerto de Cádiz su mercancía diariamente con la garantía de que todos los días salen barcos hacia Cádiz. No obstante, nosotros tenemos una posición muy potente. En cuanto a contenedores, nosotros estamos por encima del tráfico que tienen ellos. Pero además de esos tráficos, nosotros tenemos tráfico en granel agroalimentario, siderúrgico, y somos los referentes de dos siderúrgicas muy potentes. Una siderúrgica sevillana, en Alcalá de Guadaira, y otra siderúrgica Balboa, un poquito más adelante, en Jerez de los Caballeros, y que hacen que importemos mucha chatarra y que dentro de ese proceso de economía circular se reutilice esa chatarra para producir después productos siderúrgicos. También el sector agroalimentario somos un puerto referente, sobre todo en el tráfico de fertilizantes. Este año es un año bueno, por eso también el crecimiento de esa utilización del puerto para entrada y salida de productos agroalimentarios. Es un tráfico muy importante de trigo duro y también de fertilizantes. Somos el principal puerto, la mayor cuota de mercado de fertilizantes en España se pasa por el puerto de Sevilla. Próximamente os invito a todos los que tengan interés en este tema. El día 7 de noviembre celebramos en el Acuario de Sevilla, en el auditorium del Acuario de Sevilla, una jornada sobre la logística agroalimentaria centrada en el fertilizante y también en el sector oleícola. Tenemos una serie de líneas regulares con las Canarias, como ya he comentado, 2 salidas semanales, también estamos conectados con West África, tenemos a 2 operadores importantísimos como es Boluda y CMA CGM. Tenemos también una terminal ferroviaria, señalado que tenemos una conexión diaria con el puerto de Sines. Cualquier operador que quiera sacar su producto y ponerlo en cualquier parte del mundo, resuelve el tráfico aduanero en el puerto de Sevilla, lo monta en un contenedor y lo lanzamos a través del puerto de Sines a cualquier parte del mundo. Tenemos un tren que va por la mañana y otro que viene por la noche. Tenemos también conexión con Madrid, con Bilbao y con Valencia. Y estamos inmersos ahora mismo también en el lanzamiento de una autopista ferroviaria, que es montar los semirremolques en el tren y llevarlos a Madrid. Estamos pendientes de las obras de mejora de la infraestructura que tiene que hacer Adif. Bueno, esto es una imagen de la dársena del Batán. Nosotros le llamamos esto al distrito logístico del Batán, y en esta imagen podéis ver cómo tenemos los barcos de graneles aquí en la margen izquierda y los contenedores, todo el patio de contenedores a la derecha, los semirremolques esperando a embarcar en el barco que tiene con puerta abierta. Al fondo la chatarra, los granos aquí al principio. En el cantil del muelle podéis ver la locomotora esperando a cargar todos los contenedores, y justo debajo del puente del Centenario, al pie del puente del Centenario, veis otra composición de ferrocarril que está también preparada o para cargar o para salir. Nosotros tenemos ahora mismo aproximadamente el mismo número de trenes que de barcos en el puerto de Sevilla. 1.100 trenes, 1.000 barcos al año. Aproximadamente un movimiento en cuanto a número de barcos y de trenes similar. Esta es otra de las imágenes, bueno, desde aquí lo podemos ver, otra de las imágenes también llamativa, la zona de actividades logísticas, que la gestiona una empresa muy referente en el mundo empresarial español, que es Merlin Properties, a través de su empresa Sevisur. Bueno, pues tenemos 200.000 metros cuadrados de almacenes dispuestos a utilizarlo. Bueno, hoy están todos ocupados, están construyendo nuevas naves, ya son naves súper modernas y muy bien organizadas. Y lo que decía, la característica principal que tienen es que, si veis, aproximadamente en 200 metros tenemos el muelle de atraque, el ferrocarril en el cantil pegado al buque, el patio de contenedores, luego otras tres vías, cruzamos y tenemos los almacenes. Es decir, que toda la operación
de logística, de carga y de descarga, es una operación realmente eficiente, con una reducción de costes importantísima. Esta es otra imagen de esas naves. Y tenemos también una zona industrial muy potente, el antiguo astillero de Sevilla, que se ha reconvertido y que hoy es un referente del sector metalmecánico. Hay empresas pues tan potentes como Henry Towers o como Tecade, la utrerana empresa especializada en este sector metálico de construcción de estructuras, que tiene sede, que tiene una planta en Los Molares y tiene también otra planta en el puerto de Sevilla. Y precisamente esto que veis, que es la construcción de 2 subestaciones eléctricas para un parque eólico en Virginia, se encargaron 3 en Europa, 2 en Sevilla y una en Bilbao. Nosotros terminamos las nuestras y tuvimos que ir a ayudar a los empresarios de Bilbao para que terminaran la suya. Ha sido obra de la empresa Tecade, la empresa sevillana Tecade. También allí se encuentra la empresa GRI, que hace torres para aerogeneradores. De tal manera que se va conformando un clúster, un pequeño clúster de empresas metalmecánicas. También se encuentra la empresa Megusa, metalúrgica del Guadalquivir, Metalia, se encuentra también Atlántico 18. Bueno, en definitiva, hemos conseguido que se conforme en ese entorno un magma industrial metalmecánico muy potente. GRI está trabajando a 3 turnos, Tecade tiene contratos por muchos años en adelante. Y hemos querido complementar todo eso con un acuerdo potente que hemos hecho con la Universidad de Sevilla. Con la Universidad de Sevilla, el puerto de Sevilla tiene muy buena relación. Firmamos un acuerdo con ellos para la creación de un centro de innovación. Se consiguió una financiación europea, 15 millones de euros, para construir un centro de innovación impulsado por la Universidad de Sevilla, la Universidad del Algarve y la Universidad del Alentejo. La Junta de Andalucía financió con 5 millones de euros y nosotros, el puerto de Sevilla, facilitamos el suelo. Y fruto de ese acuerdo tenemos esto que veis aquí. Y esto que veis aquí es el centro de innovación, donde se alojan importantes empresas. Esto que estamos viendo es algo fuera de serie. Esto es un reactor nuclear de fusión que hace energía limpia e inagotable. Bueno, que hace no, que hará. Es un tokamak. Este caso es un tokamak Smart, impulsado por 2 investigadores de la Universidad de Sevilla, Eleonora Biesez y Manuel González, que son catedráticos de física y que junto con Skylife, que es una empresa sevillana, están trabajando en ese tokamak. Además de esta empresa, Skylife, o además de este proyecto de investigación universitario, se encuentran también otras empresas también investigando junto con doctores y doctorandos en este centro de innovación. Por ejemplo, la empresa Atlantic Copper está también aquí desarrollando proyectos. Emergia también está aquí. Portel también está en este centro de innovación. En definitiva, lo que quiero decir es que además de la industria, hablamos de la relación público-privada, yo ampliaría ese espectro a que estén las instituciones, el puerto, que estén las empresas privadas, pero que esté también el conocimiento. Y eso es lo que hemos querido hacer en el polígono de astilleros, en el antiguo astillero de Sevilla, en lo que hoy es un gran centro industrial, pues casar el conocimiento, la investigación, la innovación con la empresa. Tenemos también una zona dentro del puerto que es la zona franca, que es una zona que tiene unos beneficios fiscales interesantes, y en esta imagen que veis, esto es zona franca, ahí veis el muelle que gestiona el principal operador del puerto, que se llama Sevitrade. En este muelle mueve bobinas, por ejemplo, mueve graneles, mueve fertilizantes, y Palense de líquidos también se encuentra en esta misma zona. Ya está planteando una inversión de ampliación de ese muelle que se le ha quedado pequeño, y además este principal operador, veremos en otras imágenes, también gestiona una terminal de líquidos. Y decía que en esta zona franca pues hay unos beneficios fiscales interesantes y tiene una vigilancia, por supuesto, 24 horas y con el apoyo también de la Guardia Civil. Con esto lo que quiero decir que es un entorno bastante seguro y favorable a esas operaciones
donde se importa y se exporta y hasta que no se sale el producto no se tienen que abonar esos impuestos, ¿no? En la dársena del Cuarto, pues se ha producido recientemente una fusión de empresas entre una gran empresa que tenía su sede en Tarragona, Europort, y un tradicional empresario del puerto de Sevilla, como es Antonio Pernía, de la empresa Carbón Puerto. Pues han generado también unas nuevas expectativas, han aumentado su volumen de movimiento de mercancías en esta nueva terminal y están planteando también nuevas inversiones. En ese mismo sentido, otros operadores también tradicionales del puerto de Sevilla, la familia Portillo, Fernando Portillo, en la empresa Aldeport, que es la fusión entre Agencia Marítima Portillo y el grupo Erechip, han invertido a su costa en la construcción de muelles, esplanadas y con posterioridad unas naves parecidas a las que ellos mismos explotan muy cercanos a este punto de atraque. Van a construir nuevas naves ahí al fondo. Una inversión en torno a 14 millones de euros realizada por un privado en el puerto de Sevilla. Esta es la filosofía actual de los puertos. Los puertos han dejado de ser puertos públicos 100%. Son infraestructuras críticas, claves, que se ponen a disposición de los operadores privados para que obtengan una concesión y hagan su proyecto empresarial, su negocio. Y este es un claro ejemplo de esa apuesta por Sevilla. Aldeport, bueno, la familia Portillo tiene también unos intereses importantísimos en el puerto de Cádiz, pero ha invertido rotundamente aquí en Sevilla porque apuesta también por el crecimiento que vamos a tener en el puerto. Estamos hablando antes de la relación entre la universidad, el conocimiento, las empresas industriales, y quería decirles que a nosotros no nos gusta hablar solo de la importancia de un puerto en función del volumen de toneladas que mueve, sino también del valor añadido que aporta al territorio, del Producto Interior Bruto que genera, de los puestos de trabajo que se producen en torno a las actividades que se relacionan. Con esto lo que quiero decir es que muchas veces nos cegamos o intentamos trasladar una idea de que un puerto es más importante que otro en función del volumen de mercancías que mueve. Y hoy ya los puertos modernos no son solo eso, son nodos logísticos donde a lo mejor se producen muchos más tránsitos, como en el nuestro puede suceder, muchos más tránsitos a través del ferrocarril o muchos más tránsitos a través de la carretera o operaciones industriales que no tienen nada que ver con la salida en buque. Pero sin embargo es un polo de atracción para todo ese tipo de operaciones. Esta es otra imagen de la terminal de líquidos, que ya digo que está batiendo récord en este ejercicio. Está aumentando la construcción de estos almacenes para líquidos, de estos contenedores. Yo cada día que visito a la terminal de líquidos, cada día descubro un contenedor nuevo, un silo nuevo. Quizá la situación del aceite, del precio del aceite, está influyendo tremendamente en ello y se están produciendo pues importantes inversiones, ¿no? Y esta es otra de las facetas que también tenemos, es también un puerto de cruceros, de cruceristas. Y esta imagen la tenemos en el Muelle de las Delicias, pero tenemos un plan para trasladar toda la actividad del Muelle de las Delicias hacia el Muelle de Tablada y dejar expedito, limpio, este muelle para los yates y los megayates. En cuanto a cifras, normalmente nosotros tenemos una cifra de negocio en torno a 20 millones, 22 millones. Este año va a ser mucho mejor que el año pasado, pues tendremos una cifra más cercana a los 22, 23 millones de euros como importe de la cifra de negocio, y el resultado pues va a estar también muy cercano a esos 3 millones de euros. Hay ejemplos que quería poneros sobre la inversión privada, ya lo he apuntado. En el caso de Sevisur se están construyendo nuevas naves logísticas. En relación con la actividad Puerto Ciudad, Jardín de las Cigarreras está ya culminando sus inversiones y es constante el que vayamos ampliando cada una de las concesiones con nuevas construcciones para almacenaje. Lo bueno que tiene el puerto de Sevilla es que tenemos mucha tierra. El resto de puertos tienen mucha agua y poca tierra, y nosotros tenemos mucha tierra
y poca agua. Es más, el agua que tenemos muchas veces tiene que ser agua excavada, ¿no? En cuanto a la inversión pública, para nosotros es clave el conseguir que la eurovía, como nos ha dicho Miguel Rus, la eurovía sea una vía transitable, con seguridad, y que podamos traer barcos con más carga. No barcos más grandes, porque barcos grandes ya vienen, pero vienen a media carga. Vienen barcos que transportan 40.000 toneladas, pero aquí vienen con 17.000. A nosotros nos gustaría que vinieran llenos, porque eso sería, bueno, pues eso sería muchísimo más rentable. Entonces, en ese sentido, nosotros invertimos mucho en la optimización de la navegación. La tenemos ahora mismo digitalizada, hemos puesto sensores a lo largo de todo el Guadalquivir, pero además invertimos mucho en el dragado de mantenimiento. Todos los años tenemos que hacer un dragado de mantenimiento que tiene un coste aproximado de 1.400.000, 1.600.000 euros en función del sedimento que arrastre el Guadalquivir. Ese sedimento viene de aguas arriba, sobre todo de los campos del olivar, y que con las lluvias torrenciales, una vez que se suelta el agua, bueno, pues genera mucho sedimento que tenemos que limpiar para poder navegar con comodidad y sin riesgo. Y un ejemplo de ello también es pues todo lo que hacemos con esos sedimentos. De una parte, los colocamos en una zona, pues como he señalado antes, al lado de la esclusa, donde hemos hecho esos humedales, también en Lebrija, hemos regenerado la playa de Sanlúcar, y hemos hecho muchas operaciones interesantes también, en este caso, en estos últimos años lo hemos hecho con Doñana. Y tenemos un vídeo que nos lo explica. El puerto de Sevilla mejora la navegación y al mismo tiempo favorece la biodiversidad en el estuario del Guadalquivir. Cada año parte de las arenas extraídas en el dragado de mantenimiento del canal son reutilizadas para la creación y conservación de humedales para aves acuáticas. Estos hábitats, diseñados junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, son entornos seguros y ricos en nutrientes, ecosistemas muy beneficiosos para el descanso, reproducción y cría de la avifauna en el entorno de Doñana. La biodiversidad en los humedales es muy elevada y presenta un alto grado de riqueza con más de 70 especies de aves censadas, algunas en peligro de extinción como el porrón pardo, la cerceta pardilla, la garcilla cangrejera y la focha moruna, y otras especies vulnerables como el águila pescadora. El puerto de Sevilla concilia el desarrollo económico con la mejora del medio ambiente. Avanzamos en beneficio mutuo. Trabajamos con la naturaleza. Eso que habéis visto, trabajamos con la naturaleza, Working with Nature, es nuestra filosofía. Esa filosofía que enmarca que cualquier actividad, cualquier operación que nosotros realizamos, podemos hacerla invirtiendo un poquito más y mejorar la naturaleza, mejorar el entorno en el que nos desenvolvemos. Así estamos trabajando. Y esa es una de las líneas de trabajo importantes que tenemos. El próximo día 6 de noviembre una asociación muy potente de puertos que se llama EXPO celebra su convención anual y entrega los premios. Estamos seleccionados como finalistas el puerto de Sevilla, el puerto de Huelva, el puerto de Gotemburgo y el puerto de Rotterdam. Nosotros vamos con este proyecto que os he presentado y esperemos traernos el premio para Sevilla. Ahí está también el puerto de Huelva peleando también dentro de esa filosofía del Working with Nature que se está haciendo fuerte en los puertos españoles. Y decía que la de la sostenibilidad, es una línea de trabajo muy potente, pero también la de la innovación y la digitalización. Y ahí también hemos impulsado una serie de proyectos, de retos para atraer ese conocimiento que hoy tienen los más jóvenes, que están innovando, que están en startup. Y nosotros planteamos una serie de retos para favorecer aquellos problemas que nosotros tenemos, que debemos resolverlos y animar a la universidad, a las empresas más investigadoras, más innovadoras, a que se acerquen al entorno del puerto. Pues esta es una foto de la entrega de aquellos reconocimientos a aquellas startups que habían resuelto adecuadamente los retos que le habíamos planteado. Esta es una foto de cómo está el puerto y lo estamos reorganizando. Cómo está el puerto hoy y lo que nos
gustaría hacer en el futuro, que es traernos más hacia el sur todas las actividades que estaban ahora en un entorno más urbano. Si ven ahí, estamos planteando también en la antigua esclusa, en esta zona, ampliar el muelle que está operando ahora mismo Sevitrade. Esta es la nueva terminal y esta es la ampliación de la terminal de líquidos que está propuesta. Y el otro terminalista del que he hablado, Europort Carbón Puerto, que también ha planteado una nueva ampliación. De esta manera, toda la actividad que se estaba realizando o que se está realizando en este momento en el muelle de Tablada, es decir, cercano a la avenida de la Raza en la ciudad de Sevilla, pues la estamos trasladando hacia el sur. Y comparen, estos son los tamaños de las naves que se construyeron a principios del siglo XX y estos son los tamaños de las naves que tenemos hoy en la zona de actividades logísticas. Y como he dicho que hacemos todo tipo de actividades, también tenemos actividades más urbanas, actividades de ocio, de restauración. Dentro del puerto de Sevilla hay un acuario, dentro del puerto de Sevilla hay restaurantes, dentro del puerto de Sevilla hay un tablao flamenco, hay talleres. Bueno, en definitiva, es como una gran ciudad. Bueno, esta es una imagen muy atractiva de cómo llegan al puerto de Sevilla los cruceristas. Entran, ese barco es el Azamara Pursuit, entra de popa y atraca justo al pie del Parque de María Luisa, pegado al costurero de la Reina. Y estas son las naves que se construyeron en los años 20, que ya están vacías y que es donde vamos a hacer una actuación importante de mejora y de incorporación a la ciudad. Esa imagen que habéis visto era esta imagen en los años 70. Fijaos, en los años 70 este era el muelle principal que tenía el puerto de Sevilla, con sus naves al lado, los tinglados, las naves al fondo de la avenida de la Raza. Y fijaos también el tamaño de los barcos de aquel entonces. Aquí vemos una barbaridad de barcos, pero también el tamaño es mucho más reducido. Hoy los barcos han ido creciendo, que yo creo que ya es que no pueden crecer más. He estado recientemente en el puerto de Algeciras, había un barco con contenedores que tenía 23.000 contenedores. Eso es una cosa increíble, ¿no? Y este es el proyecto del nuevo Distrito Urbano Portuario. Un proyecto donde vamos a abrir a la ciudad el puerto de Sevilla, vamos a reconvertirlo, vamos a rehabilitar las naves y en la acera de enfrente de la avenida de la Raza planteamos hacer viviendas, de tal manera que nosotros hablamos de crear un nuevo barrio en la ciudad, un nuevo distrito urbano portuario, con zonas comerciales, zonas residenciales, zona verde, hacemos un parque que comunique con el Parque del Guadaira y zonas industriales, apuntada como número 3, para hacer un nuevo distrito a futuro, empresarial potente, justo debajo del puente del Centenario. Estas son las etapas, avanzo un poquito más deprisa que ya me he extendido demasiado y vamos a ver algunas imágenes de esa transformación. Esta sería una imagen de cómo podría verse dentro de unos años ese entorno. Veis al fondo las viviendas, las naves rehabilitadas y los tinglados también rehabilitados. El crucero atracado donde va a estar la nueva terminal de cruceros. Esta es otra imagen desde la calle Páez de Rivera con otro enfoque. Y esta desde el puente del Centenario. Incorporamos el puente de hierro también a ese parque que se comunica con el Parque del Guadaira y aquí en la parte más cercana de la imagen vemos lo que nosotros llamamos el nuevo distrito financiero de la ciudad de Sevilla y al fondo las naves rehabilitadas con paneles solares, un gran hub de aparcamiento, también debajo del Guadalhorce iría otro aparcamiento y los cruceros atracados en el muelle de Tablada. Estos serían imágenes de cómo nos gustaría que estuviera rehabilitado, manteniendo la misma fisonomía de las naves. Hacemos una galería para que se pueda pasear por debajo de los tinglados sin que te moleste el sol ni la lluvia. Incorporamos el puente de hierro a ese parque y tenemos desde esta posición una visión fantástica de las operaciones que se realizan con los contenedores ahí enfrente. Rehabilitamos las naves y conseguimos hacer un paseo peatonal que comunique pues ese parque del Guadaira con los parques más urbanos, con el Parque de María Luisa. Este sería un planteamiento de actuación en el interior de las naves y así es como planteamos que quedara la avenida de la Raza. En definitiva, como habéis visto, todo tipo de actividades gracias a que tenemos el mar en el corazón de Andalucía. Muchísimas gracias.